La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Consagrados a Cristo o a Dios. Vamos a estudiar la consagración. Fue lo que me dio el Espíritu antier, ayer o antier. Éxodo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. En Levítico 8:33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días serán consagrados. Yo les he dicho, hermanos, que los 7 días es simbólico de terminar la carrera. O sea, nosotros cuando somos procreados, cuando estamos en el vientre de la madre, ya una vez que estamos en el vientre de la madre, ya somos nosotros, comienza la carrera. Ok, so hay que estar por 9 meses en el vientre de la madre. Y luego hay dolores de parto, tanto para la madre como para la criatura que van a nacer. Hay dolores, por eso yo les digo, para entrar en la vida es con dolores, no hay de otra. Tanto para el pastor, el que enseña, el que enseña la palabra de Dios, que es simbólico de la madre, como para el nuevo consagrado a la vida. Nuestra vida simbólica termina cuando entramos en el reposo y terminamos el día de reposo. O sea, nosotros entramos en el día de reposo, o sea, en el 7º día, cuando descansamos en Cristo. Pero hay que terminar el día. ¿Cuándo termina el día? Hasta que nos vayamos de este mundo. Ahí es donde termina. Si es que nacimos de nuevo. Hay personas que se quedan en el 6º día, que fueron marcados con la marca de la bestia, nunca entraron en el reposo, o sea, nunca. La palabra dice, no hay paz para el impío. El que no acepta al Señor, el que rechaza al Señor, que rechaza su palabra, pues se queda en el 6º día, no entra en el reposo. Entonces el 7º día aplica en la venida de Cristo, pero ya en la otra vida. En la otra vida, cuando el Señor lo juzga o la juzga. Aquí hay juicio. El juicio es de que si nosotros recibimos la palabra de Dios y la rechazamos, entonces recibimos la marca de la bestia, o sea, nunca entramos en el reposo, en la tierra prometida. Entonces, todos estos versículos de Deuteronomio 33:3, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. En Josué 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro somos nosotros. Los panes de la consagrados, que eran 12, eso era simbólico de los 12 apóstoles. El candelabro con 7 copas era simbólico de las 7 iglesias en el Apocalipsis, que son 7, que no son 7, o sea, el 7 es simbólico. Pero en las 7, en el mensaje de las 7 iglesias, ahí hay palabra para toda la iglesia. ¿Qué aplica? Bueno, de acuerdo a lo que a donde está cada congregación. Entonces, ya una vez que sabemos que la consagración son los que sirven al Señor, vamos a mirar que todo eso que era simbólico en el templo es para nosotros.
Esdras 8:29, y les dije, vayan y vean el contexto, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Fíjense, Isaías 13:3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. 23:18 de Isaías. Pero sus negocios y ganancias serán consagradas a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, los que entran en la reina, en la tierra prometida, los que reciben a Cristo en su corazón, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que ni aún no se preocupen cómo van a vivir, qué van a comer, qué van a vestir? Aún Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de los lirios del campo, que después son echados en el fuego. O sea, van y vienen, van y vienen. Dice, cuánto menos nosotros valemos más que las aves del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque somos consagrados al Señor, hermano. No se les olvide eso. Vamos a cómo lo escribe Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Se viene hablando de cómo la ley era simbólica para el Espíritu Santo, sombra y figura. Entonces, y todo lo que estaba en el templo era simbólico, sombra y figura. Y les voy a dar un ejemplo que está en Mateo y en Marcos, pero les voy a dar el de Mateo y en Lucas también. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿cuál era el primer pacto? Cuando llegan al monte Sinaí, Moisés les da los 10 mandamientos que el Señor le había dado. Y les dice el Señor, eventualmente, cumplan estos 10 mandamientos, serán bendecidos. Si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tengan. Ese es el primer pacto. Nunca nadie cumplió toda la ley. Entonces, eso dice Pablo que la ley fue dada para poder juzgarnos, Dios, de que no somos buenos, para reconocer que no somos buenos y no lo somos. Entonces, ya una vez que sabemos que no somos buenos, Señor, pues yo no soy bueno. Entonces ahí es donde aplica, donde entra el Mesías. El Mesías viene, el Hijo de Dios viene, cumple la ley. Entonces, en Él somos consagrados, somos santificados. Pero acuérdense, hay que hacer la voluntad de Él. Entonces, fíjense. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Déjenme poner, tengo la Biblia de las Américas, voy a poner la Reina Valera, donde la mayoría de la gente está más familiarizada. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, o consagrados. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, es la tierra prometida para nosotros también. Fíjense, el cielo mismo, Jesús en nuestros corazones, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Sabemos quién es el maná, bajado del cielo, la vara de Aarón que reverdeció. Eso es lo que dice Pablo acerca de los judíos, que va a reverdecer, y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Los dos ángeles. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio primeramente por sus pecados. Cuando él entraba, no siempre fue acepto. Algunos caían muertos. Entonces, ya una vez que él era purificado con un sacrificio, o sea, tenía que ser con sangre, porque era simbólico del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, ya de ahí, el sumo sacerdote, hacia él y los que trabajaban en el templo, hacían los sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué es Cristo Jesús? Ese es el Evangelio. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El camino al lugar santísimo es la tierra prometida, también se le llama la calzada, ¿verdad? Vamos por la calzada que lleva a Jerusalén, una calzada muy ancha. Eso es caminar en el Espíritu, hermanos. Ya cuando vamos caminando, guiados por el Espíritu, nosotros vamos en la calzada, estamos ya no en un lugar hecho por personas, sino en el cielo mismo. Tenemos entrada al cielo mismo, hermanos. Al cielo mismo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es simbólico para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya no hay nada que se pueda hacer en relación a los pecados, excepto reconocer el Evangelio, reconocer al santo, reconocer al justo, que Él con su sacrificio nos limpia de todo pecado. Ya no hay que andar haciendo cosas para perdón de pecados, hermanos. El sacrificio de Cristo es suficiente. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado cuando andamos pecando. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, Señor, perdóneme. Y el Señor nos perdona. Cristo no viene a condenarnos, vino a salvarnos. Pero al que peca deliberadamente, hay de él o de ella. Ya que consiste solo en cuanto a la conciencia al que practica ese curso, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o las cosas fueron reformadas, así como también celebraban la Pascua. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ya no hay necesidad de hacer de seguir haciendo eso. Y también Pablo menciona que no hay que hacer un culto acerca de la nueva Pascua. ¿Cómo es como dijo Cristo que lo hiciéramos? Agarra el pan, lo parte y les da a sus discípulos. Le dice, este es mi cuerpo, cómanlo. ¿Qué quiere decir eso? Pablo lo explica. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada uno miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo comemos a Cristo? Amando el cuerpo de Cristo. Si mi hermano tiene necesidad y yo tengo para darle y no le doy, estoy despreciando el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿tenemos que cuidar de todas las personas? No. O sea, hay que reconocer si son hermanos. Ahora, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Pero también Cristo siempre habló simbólicamente.
háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Entonces, Pablo menciona, por ejemplo, acerca de los que dice, los que reciben el Evangelio. El que robaba, no robe más. Póngase a trabajar. El que robaba, no robe más. Póngase a trabajar. ¿Para qué? Para que no sea una carga para la iglesia. A los de afuera, Dios los juzga. Entonces, fíjense, no siempre hay que ayudar a los de afuera, hermanos. Hay que reconocer cuando es iglesia y cuando no lo es. Y cuando no lo es. A los de afuera, lo más importante es predicarles el Evangelio. Entonces, una persona rechaza el Evangelio. ¿Por qué vamos a cuidar de ellos? Están rechazando a Cristo. Cristo es el que nos cuida a nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando las personas que andaban pecando contra Dios, y entonces, ¿qué hacían? Por andar pecando, les venían catástrofes, o sea, les viene, no viven bien, vaya, no vivían bien. Siempre ha sido así. Entonces venían los falsos profetas y les decían paz y seguridad, todo va a estar bien. Entonces el profeta les habla, Dios habla a través del profeta, dice, a los que andan en sus propios caminos viene el falso profeta y lo anima. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vengo yo con Ramón y le hablo de Cristo, le hablo, le predico el Evangelio. No, yo no creo en eso, o sea, Dios no existe, que no sé qué. ¿Okay? Y vamos a decir que trabajamos donde mismo. ¿Okay? Esa persona tiene una necesidad, y tiene otra necesidad, y tiene otra necesidad. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo, es así de simple, hermanos. Entonces, para llegar a Cristo, necesitamos pasar por tribulaciones. Entonces, el orgullo de nosotros es quebrantado con las cosas que nos pasan. Entonces, a mi amigo Ramón le prediqué el Evangelio, no lo quiso, lo despreció, ok. Entonces me platica, ay, fíjate que me va de la patada, fíjate que esto, fíjate que el otro. Y yo, pues uno nada más escucha, ¿verdad? Entonces, de repente, pues a uno le nace siempre ayudar a la gente, a tus amigos, a tu familia. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, o sea, ese orgullo tiene que ser quebrantado. Entonces, si tú le resuelves su problema a esa persona, entonces ya la persona va a poner la confianza en ti, no cree en Dios, entonces siempre te va a andar buscando y va a ser una carga tuya. Entonces, no necesariamente a todas las personas hay que ayudarlas. Ahora, el Espíritu Santo nos da discernimiento para eso. Muchas veces se trata de no juzgar, pero si yo sé que yo le prediqué el Evangelio a Ramón y lo rechazó, yo no siento la necesidad de ayudar a esa persona. No la siento. Señor, ¿qué me dice usted? No te preocupes. Sí, déjalo. Sí, déjalo. No lo ayudes. O sea, así lo tengo yo. Ok. De repente ahí comparte con esta persona. Ahora, yo no que traiga dinero por aquí y por acá, pero sí a veces. O sea, el dinero, aunque no lo crean, es de Dios también. Dale dinero a esta persona. Y a mí el Espíritu Santo me ha dicho específicamente, tanto dinero, dale a tanto dinero a esta persona, porque tiene una necesidad. Y en esa necesidad anda buscando a Dios. Pues es bueno. Ahí es bueno, ahí sí. Pero una persona, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ayudarías tú comprándole la droga a un drogadicto? O sea, por ejemplo, uno puede decir, no, hermano, no juzgue. Hermano, ¿me puede dar dinero para comprar droga? Pues no debemos de juzgar, ¿verdad? No debemos de juzgar. Hermano, le compro comida. La droga pues le hace daño.
O sea, si la sigue comprando, pues no lo estoy ayudando en realidad. A mí nunca el Señor me ha dicho, cómprale la droga a tal persona, cómprale una caguama a tal persona, o cómprale un 24, un case de cerveza. Nunca, nunca me ha dicho eso a mí el Espíritu Santo. Pero sí me ha dicho, dale pan a esa persona. Ah, ok. O sea, pero el pan más importante, hermanos, es el Evangelio, la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. En el Espíritu Santo está la sabiduría, hermanos. El que tiene la sabiduría es el Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va a estar guiando. A ver, Panchito, haz esto, ok. Panchito, no hagas eso, está bien. Panchito, esto, ok, está bien. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos esa sabiduría y la necesitamos siempre, hermanos, siempre. Y no quiere decir que siempre siempre lo sabemos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, si estás en el camino a la perfección, hermano, nadie es perfecto. No, sí podemos ser perfectos, hermanos. Sí podemos. ¿Sabes cuándo eres perfecto? Jesús lo dijo, hermano. Jesús lo dijo. Pablo lo escribió en la carta a los Filipenses. Nosotros, los perfectos, dice Pablo. ¿Por qué perfectos? Porque seguimos a Cristo. Fíjense cómo lo dice Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque me llamas bueno. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Solo mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos. Les da los de la segunda tabla. Yo los cumplo desde joven. Y Jesús le amó. Le dice, si quieres ser perfecto, así le dijo, si quieres ser... Ustedes piensan que Jesús está cotorreando ahí, está vacilando. Ay, nomás le dije, a ver qué. No, hermanos. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que... O sea, no pongas tu confianza en las cosas de este mundo. Anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y no quiso. Pedro lo siguió, Juan lo siguió, Jacob lo siguió. Y ahí mismo en ese contexto, Pedro le pregunta, Señor, nosotros lo dejamos todos. Yo les aseguro que ustedes van a obtener 100 veces más en este mundo y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a nuestro Padre Dios. Ustedes van a conocer a nuestro Padre Dios. Podemos ser perfectos. ¿Cómo? Entrégale tu corazón a Cristo. Ya se lo entregué, hermano. ¿Vives para Cristo? ¿O tienes sueños grandes? Ahí yo tengo un sueño, me voy a comprar una casota, un carrote y una mujerzota. Y, hermano, no funciona así. Y fíjense, déjenme mencionar esto. Una esposa, o en el caso de las mujeres, un esposo, no te va a dar toda la felicidad, que te compre todo, va a haber problemas, va a haber problemas. Jesús lo dijo, Pablo lo dice, y está en el Antiguo Testamento también. O sea, ¿quieres ser feliz? Sirve a Jesús, sírvele al Padre. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque, pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, una persona se casa, es bonito dormir calientito ahí con su mujer, los hijos. Pero hay problemas. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? No tiene diferencias. No falta el que diga, yo no. Si no los tienes, mi hermano, pues a lo mejor te acabas de casar. Pero estoy seguro que si te casaste, te acabas de casar, ya los tuviste cuando andabas de novio, no te hagas. Ya sabes, o sea, más o menos con lo que has peleado en el pasado, a menos de que conociste a Panchita y a la semana te casaste y eres feliz y apenas te acabas de casar ayer o antier. Pues bueno, mi hermano, pero créeme, te esperan problemas.
Es bonito, o sea, eso es lo simbólico de la verdadera familia. La verdadera familia, a nuestro padre es Dios, la madre es la iglesia, nosotros somos los hijos, ahí está la familia. Esa es la verdadera familia, la verdadera, la que permanece. La que está en este mundo es simbólica, pero en este mundo hay problemas, hermanos, hay problemas. Entonces, fíjense, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas y a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, fíjense bien cómo dice, limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias. Una persona que desprecia a Cristo recibe una mente reprobada. Si ya eres reprobado, va a ser peor. ¿Cuál es una conciencia nueva? Libre de drogas, libre de avaricia, libre de amor a este mundo, hermanos. Eso lo da Cristo. Eso lo da Cristo. Necesitamos la mente de Cristo para despreciar las cosas de este mundo, hermano. Porque anda ahí, ¡ay, Panchito ya no me quiere! O Panchita ya no me quiere, me despreció. Bueno, busca a Cristo y Él te va a complacer tu corazón toda la eternidad. Toda la eternidad, ¿para qué andas ahí? ¡Ay, mis hijos ya no me quieren! Busca a Cristo. Busca a Cristo. Cristo, si lo buscas así como buscas las cosas de este mundo, entonces vas a entender. Él es el que nos limpia de nuestras conciencias. Porque todos tenemos conciencias bochornosas. Queremos dinero, queremos sexo, queremos esto, queremos el otro. Queremos manejar a todo el mundo, queremos ser Dios, queremos... Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, o sea, una persona que escribió un testamento, el testamento no es válido hasta que se muere la persona. Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todos los vasos del ministerio. ¿Quiénes son estos vasos? No todos trabajan en el templo, pero cuando se recibe a Cristo, cuando se recibe el Evangelio, todos de alguna forma son oro, son plata, son vasos, unos para vergüenza, otros para deshonra. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras, lo simbólico de las cosas celestiales,
fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado, el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿cuándo morimos una sola vez? Si morimos juntamente con Cristo Jesús en el bautismo. Si nosotros, o sea, si tú le entregas verdaderamente tu corazón, Señor, haz de mí según tu voluntad. Yo hago lo que tú me digas, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Entrégale tu corazón, no te vas a arrepentir, hermano. Y Dios te va a quitar lo que te estorba. Ya sea que te guste la droga, el sexo, o sea que andes, lo que traigas fuera de control. Porque todos venimos de ahí, todos traemos algo de control, unos sexo, otros droga, otros ira, otros avaricia, otros todas estas cosas, otros alcohol, otros enojo, ira. Todos traemos algo. Entonces, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, o sea, cuando subimos al Santo Monte, Cristo nos quita estas cosas, hermano. ¿Cómo no las quita? En la medida que tú pones la mirada en Cristo Jesús, todavía te encanta lo que te encanta. En el caso de las mujeres, no, pues hermano, yo quiero seguridad, o sea, no andarme preocupando cómo voy a pagar la renta, que ya esto, que el otro. Quiero vestidos, quiero zapatos, quiero bolsas, quiero ir a conocer el mundo, que no sé qué. Lo que sea. La bolsa que traigas, la basura que traigas acá. Todos traemos un costal. Tú simplemente, Cristo, yo te quiero seguir, Señor. Yo te quiero seguir. Muéstrame el camino. Entonces tú permaneces todos los días. Señor, aquí estoy, en espíritu y en verdad. Señor, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, le entrego mi corazón, Señor. Guíeme. Y vete a la palabra de Dios. Ponte a leer la palabra de Dios. Y eventualmente Jesús no tarda, hermano. Jesús no tarda. De repente te van a venir cosas, o sea, de repente vamos a decir, lo que quieres es conocer el mundo, ¿verdad? Y entonces tú le entregas el corazón a Jesús. ¿Estás dispuesta, mujer o hombre? Tú quieres ganar tanta plata, ok. Pero le entregas el corazón a Cristo. Que no te sorprenda, por ejemplo, a las mujeres, en el caso de Panchita que quiere conocer el mundo, de repente ahí conoció a alguien y le dice, oye, pues te invito allá a Europa, ahí es donde va a estar la prueba. Ahí es donde va a estar la prueba. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Sí, Panchito, espérame, pero primero déjame ver qué me dice mi Señor. Entonces tú sigues buscando a Jesús. Entonces viene Jesús a tu corazón y Cristo te quita eso. ¿Sabes qué, Panchita? Panchito es casado, o sea, te quiere llevar allá, pero pues es casado. O sea. Entonces, cuando prefieres a Cristo, ahí es donde tomamos las decisiones, hermanos. Entonces, en la medida que sigues a Cristo, te pasan cosas sobrenaturales. Ya sea que te viene la paz que sobrepasa todo el entendimiento, te entra un gozo que no lo puedes controlar, o sea, andas caminando como en las nubes. De repente, o sea, te empiezan a pasar y empiezas a mirar que verdaderamente Dios cuida de ti.
A lo mejor ni siquiera tienes para pagar la renta y tú dices, pues, y hasta se te olvidó y tú dices, pues ya ni quiero pensar en eso y de repente el Señor de la forma que sea, de la forma que sea, tú empiezas a mirar. Al principio no lo notas, pero empiezas a mirar. Yo empecé esto me pasó a mí, ¿verdad? Es que, oye, pues ya no me ha pasado esto, ya no me pasa esto. Y entonces la palabra dice, hijo, yo cuido de ti. Me quebranta, o sea, siempre, Señor, siempre. Yo a veces me duermo, sí, hijo, pero yo no duermo. Yo siempre estoy despierto, yo siempre cuido de ti. No tengo por qué mentirles, hermanos. Esa es la vida de un consagrado al Señor. Entrégale tu corazón a Cristo, síguelo, te conviene, te conviene. Cristo te quita toda la basura que tienes ahí. Y todos la tenemos, hermano. Y déjenme decirles, Satanás todavía anda ahí poniendo pensamientos en nuestra mente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya una vez que estamos en Cristo Jesús, terminar la carrera, buscar a Cristo. Yo sigo buscando a Cristo todos los días, hermano. Todos los días, todos los días. Señor, aquí estoy. De mi palabra, Señor. Y me da palabra. A veces me siento mal, Señor. Pero no, es ataque. Y me da una palabra de aliento. Reconforta mi alma. Wow, Señor. Yo andaba pensando que, no, mi hijo, tú sigues caminando. Yo cuido de ti. Está bien, Señor. De otra manera hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿por qué dice de la consumación de los siglos, Pablo? Porque, o sea, está en el séptimo día, hermanos, el séptimo día. Cuando tú entras en el descanso en Cristo, entraste en el séptimo día. ¿Qué tienes que hacer? Guardar el séptimo día. O sea, descansa todos los días en Jesús el resto de tu vida. Yo guardo el día de reposo. Todos los días descanso en Cristo. Todos los días. El lunes, no nomás los sábados, ¿no? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el día de Navidad, el día de... ahora viene un holiday también. Todos los días descanso en Cristo. Por ahí una aflicción, un problema o algo. ¿Y qué hago? Descansar en Cristo. Una situación ahí que de repente a veces me enojé. ¿Qué hago? Descansar en Cristo todos los días. En la noche, en la mañana, en la tarde, todos los días. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y cuál es el juicio? Ya no va a ser, hijo, como en el tiempo de Noé. Ya no va a ser como en el tiempo de Noé, hijo. No te voy a destruir. Al contrario, te voy a dar pura paz, mi hijo. Yo voy a cuidar de ti. Acuérdate, ahí está yo me acuerdo, o sea, el arco iris. No, mi hijo, yo cuido de ti. Mi ira no es contra ti. Es contra los que te afligen. Es contra los que te afligen. Y ese es el siguiente estudio que voy a hacer. Mi ira no es contra ti. Es contra los que te afligen. Eso fue lo que dijo Jesús cuando agarró el libro de Isaías y empezó a leer Isaías 63 y empieza a decir, habla acerca de cuando viene el Mesías, el día del Señor, pero cuando aplica en relación a la ira. ¿Contra quién vino? Contra Satanás y sus demonios, pero contra los que usaba Satanás y los demonios. ¿Quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Contra ellos vino, la ira vino contra ellos. Jesús se manchó de la sangre de ellos. Eso les voy a leer Isaías, también para que entiendan esa simbología
acerca de derramar sangre, lo que verdaderamente quiere decir no comer sangre. Siempre se los he dicho, pero se los voy a decir con los versículos, para que lo entiendan. Y también para que entiendan la profecía de Joel, cuando dice, el sol no brillará más, la luna tampoco, y se cubrirá de sangre. Está en Isaías. Está bien explicadito simbólicamente. Ya sé que lo haga más tarde o mañana, les voy a hacer este estudio en realidad, acerca de Jesús está contra los que nos persiguen. Espíritus, pero personas también. Ahí aplica, no te metas con mis ungidos, ahí aplica. Ahí aplica. Ya una vez que eres consagrado al Señor, no te metas con ellos. El que se mete contra ti, se mete contra mí. Entonces hay que morir una sola vez, aquí, en el bautismo. Muere, entrégale tu corazón a Jesús. Y Él te quita los deseos de este mundo y te da nuevos deseos y te cumple los deseos de tu corazón, como dice el Salmo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Tú lo estás esperando. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Entonces, si tú guardas la palabra de Cristo, ¿y qué fue lo que dijo Cristo? Pues lee ahí Mateo, Lucas, Marcos, ¿verdad? Sí. Si un hermano te pega en una mejilla, ve y ponte cuentas con él. Si una persona incrédula te pega en una mejilla, ponle la otra. Si tu enemigo te dice dame de comer, dale de comer, predícale el evangelio. Y dale un taquito también. Si rechaza el evangelio, bueno, a los de afuera Dios los enjuicia. Dame, hijo mío, tu corazón para que mires mis caminos. Entrégale tu corazón. Tú le entregas tu corazón, lo estás esperando. El Señor no tarda, hermano. Puede venir el mismo día, puede venir en el siguiente día, a tu corazón. Oiga, hermano, pero nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos el Evangelio. Los ángeles nos conducen a Cristo. Esa es la diferencia, hermano. No todas las personas que tienen los ángeles, o sea, el Espíritu Santo, están caminando bien. No entristezcáis al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. En esta misma carta dice, ustedes unos anduvieron bien. Por ahí hay un tal Demas que anduvo con Pablo, ¿y qué dice? Demas me dejó, se fue al mundo. Hermano, Saúl se despreció la unción. ¿Por qué? Porque se puso a hacer cosas que no le correspondían. Entonces, hay que hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es, Señor, ¿qué hago? Dame tu corazón, hijo. Es todo lo que tienes que hacer. Dame tu corazón. Entonces, tú le entregas el corazón. Vas a poder amar a tus hermanos. Vas a tener paz. El Señor va a cuidar de ti. Él va a pagar tu renta. Él va a cuidar a tus hijos. Él te los va a sacar de las drogas. Él va a cuidar de tu familia. ¿Qué más quieres? Y en la otra vida conocerás al Padre. Entonces vamos al ejemplo que yo les decía. No les voy a leer la escritura, pero por ejemplo en la carta de creo que está en Primera de Reyes o está en Samuel, no, creo que está en Samuel. Saúl anda persiguiendo. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. El pueblo pecó contra Dios, contra Samuel, pero sobre todo contra Dios. ¿Por qué? Porque quisieron un rey. Le dice el Señor a Samuel, dales un rey. Pero Dios le dijo
que ungieran a Saúl. Eso les dio un rey. Entonces el rey los llevó a la guerra. Entonces el rey pecó contra Dios. Quiso hacer el trabajo de Samuel. Entonces el Señor lo desechó. Fíjense lo importante de nosotros no podemos hacer el trabajo de Cristo, hermanos. Lo que le pertenece a Cristo, Cristo lo hace. Lo que le pertenece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace. Lo que pertenece a nosotros, nosotros lo tenemos que hacer. No se trata de, Espíritu Santo, tú perdona a Ramón porque yo no lo siento. No. Tú tienes que perdonar a Ramón o a Ramona y el Espíritu Santo te va a traer eventualmente la paz de Cristo, el gozo de Cristo a tu corazón. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay otras cosas que el Espíritu Santo, o sea, Gabriel o Miguel hacen, y hay otras cosas que Jesús y el Padre hacen. Entonces hay que darle a cada quien su lugar. ¿Cuál es el trabajo del Padre? ¿Cuál es el trabajo del Padre? Bendecirnos. Nos da Cristo. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Él vino y nos enseñó. ¿Cuál es su trabajo? Bendecirnos. ¿Cuál es el trabajo de los ángeles? Bendecirnos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Obedecer. Obedecer, ese es nuestro trabajo. Obedece. No seas rebelde. Obedece. Pero es que no lo siento, hermano. Pues entonces no. En aquel tiempo, viene, el Señor lo desecha, entonces el Señor le dice, ve y unge, por ahí hay otra persona. ¿Es este? No es este. Eventualmente encontró a David, un pastorcito ahí de ovejas. Lo unge. Entonces Saúl dice, no, pues este David se va a quedar con mi reino. ¿Y qué va a hacer de mi familia? Entonces, por eso lo quería matar. Entonces lo anduvo persiguiendo. Saúl es figura de Satanás. Acuérdense que Satanás era ungido. ¿Y qué pasó? Pecó. Entonces Satanás persiguió a Cristo para matarlo. Jesús tuvo oportunidad de matar a Satanás, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Si David no lo hizo, pues ya estaba escrito que Jesús no lo... Porque Dios es amor. Él vino a bendecir al mundo, no a maldecirlo. No a maldecirlo, hermano. ¿Cómo eventualmente es vencido Satanás? Con el amor de nuestro Padre Dios. Un día Satanás va a llorar y va a llorar y va a llorar y va a llorar y va a llorar. Porque, hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, viene Saúl persiguiendo a David. David huye. Entonces anda por ahí escondido. Inclusive hubo un tiempo hasta donde se hizo pasar así de loquito, que no estaba babeando ahí como para, no, decir a cómo está jodido David. Entonces él anda con unos hombres que eran fieles a David, consagrados. Entonces, acuérdense, David es figura de Cristo. Entonces tuvieron hambre y fueron a la congregación, a una congregación, y le dice al sacerdote, danos ¿qué tienes para comer? Dice, nomás tengo los panes de la proposición. Y se los dio para que lo comieran. Esos panes solamente los podía comer el sumo sacerdote, o sea, los ungidos, pero sobre todo el sumo sacerdote. Entonces, o sea, el sumo sacerdote y los que trabajaban con él, que era simbólico de los 12 apóstoles, hermanos. Entonces ya estaba escrito ahí. Entonces
David, que es figura de Jesús, eventualmente David y sus hombres se comieron esos panes. Hay unas Biblias donde dice tortas, pero no eran panes. Se las comieron. Ahí en su Biblia está el contexto. Si alguien lo ocupa, se lo pongo ahí. Es más, lo voy a poner en el abajito. Para que vayan está en Samuel. Pudiera ser primera, segunda de Samuel. Fíjense bien. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Sus 12 panes tuvieron hambre. David tuvo hambre. David y sus 12 discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mateo 12:3. Permítanme, hermanos. Déjense los pongo de una vez para que los tengo aquí. Mateo 12:3. Les voy a dar para que vayan y lo lean ustedes. Lo pueden hacer para terminando este estudio. 12:3. La referencia primera de Samuel 21:6. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan sino el pan de la presencia o de la proposición o consagrado, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Primera de Samuel 21. Vayan y lean el contexto. Ahí estaba escrito, todo eso que está escrito de los profetas, Jesús lo tenía que cumplir. Entonces aquí se está cumpliendo eso, pero era simbólico. David es figura de Cristo. Los panes eran los apóstoles. Entonces, no era permitido comer en día sábado, andar cosechando, andar cocinando, no era permitido. Pero eso era simbólico hasta el tiempo de la venida del Mesías. Nadie nunca entendió eso, hermanos. Y a la fecha hay gente que todavía no lo entiende. Muchos teólogos en la Iglesia Católica no lo entienden todavía, a pesar de que ya tienen más de 1600 años con la teología. No la entienden todavía. Que esto era simbólico. O sea que los panes eran los apóstoles. Entonces, aquí Cristo les estaba hablando no solamente de la forma literal, pero también simbólica. Y acuérdense que Jesús no puede ser menor que el día de reposo. Jesús mismo lo dijo. Jesús es el Señor aún del día de reposo. Porque el día de reposo, hermanos, es simbólico de Jesús. O sea, eso no lo entendieron. Y no lo entiende mucha gente todavía. La gente que guarda el sábado o el domingo no lo entiende todavía. Oh, hermano, tenemos que guardar el domingo, tenemos que ir a la iglesia. Y, hermano, usted tiene que guardar todo, usted tiene que descansar en Cristo todos los días, no nada más un día. Pero tiene que entrar en el reposo. Si usted su reposo lo tiene en el dinero, usted nunca va a tener reposo, aunque tenga mucho dinero. Fíjense, aquí les dice que se los comió. Y luego les da otra referencia. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, fíjense, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? O sea, no lo entendieron.
el 5. Obviamente están las referencias. Levítico 24:8. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo es simbólico. Mis hermanos, es simbólico. Cuando Jesús dijo, no maten, no les estaba diciendo, no solamente no asesinar, no te llenes de sangre tus hermanos. O sea, ama a tu prójimo, ámalo. Eso es lo que quiere decir no mates. Ahora, pero también dice mata. ¿Qué quiere decir matar? Predícale los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cómo matamos a la gente? Con el Evangelio. Hechos 10, ahí está. Mata y come, le dice el Espíritu Santo a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro mató y comió. Mató a Cornelio y los que estaban con él con el Evangelio. Cornelio murió cuando recibió el Evangelio. Empezó a hablar nuevas lenguas, magnificando el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién lo estaba haciendo? El Espíritu Santo, no él. Ahora, con sus labios, obviamente. Entonces, y son sin culpa, pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, el templo terrenal. Y si supieran qué significa misericordia quiero, que está en Sofonías, Zacarías, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué es condenar aquí? O sea, andaban llenándose sus manos de sangre, así como, a ver tú, ¿por qué no guardas el día de reposo? ¿Por qué dejas que tus discípulos no quebranten la ley? Misericordia quiero, fariseos, y no sacrificio. ¿Qué? Imagínense. Vamos a mirar, vamos a pensar esto. De repente yo no he comido por 15 días, ¿verdad? O 8 días, lo que sea. Entonces de repente voy caminando por ahí, y luego me encuentro una torta envuelta hasta calientita, pero es día de reposo, es sábado. No me la tengo que comer. O sea que si me la como voy a pecar porque voy a profanar el día de reposo. ¿Pero qué nos dice Jesús que nosotros valemos más? O sea, lo que en realidad, hermanos, lo que en realidad tenemos que hacer es descansar en Cristo. ¿O a poco voy a ser más santo porque no me la como? ¿A poco no? O sea, en todo caso, el Señor permitió que comieran en el día de reposo. ¿Por qué? Jesús entonces los indujo a pecar. Ese no era el pecado, hermanos. El pecado siempre fue: descansen en mí, no anden ahí, trabaje ahí por la avaricia. Fíjense, está en Isaías 58. Imagínense, yo soy Ramón, y ahí ando ahí de avaricioso, ahí vamos a trabajar, y de repente estoy ahí hasta ando babeando ahí, dinero, quiero dinero, y a ver, y me compro más personas, y tengo más, y a ver, vamos, hay que guardar, ¿sabes qué sábado ni qué nada? Aquí hay que trabajar para que salga la lana, a ver, ponte a trabajar. Y el Señor les dice: guarden el día de reposo, o sea, descansa en el Señor, nada más andas pensando en el dinero, Ramón.
No, no, yo quiero dinero. Y luego de repente vienen y ahí se ponen a ayunar, ¿verdad? Voy a ayunar. Y el Señor no los escuchaba. O sea, bien hipócritas. O sea, para empezar, no le das descanso a tus trabajadores el día de reposo. Los tienes trabajando ahí. Y tú no descansas en mí. Tú andas más bien adorando a Satanás ahí. Dinero, 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 dinero. O sea, y fíjense, vayan y lean el Salmo Isaías 58. Honrenme a mí y ama a tu prójimo. Y vas a ver si no se abren las ventanas del cielo. Hay gente que quiere que se abran las ventanas del cielo. Entrégale tu corazón a Jesús. Reconócete pecador. Y se te van a abrir las ventanas del cielo, mi hermano, mi hermano. El 5 al 6. Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieran qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el heredero, nosotros somos coherederos, no somos también nosotros por encima del día de reposo. Eso es fácil de entender, hermanos. Ahora, no hay que condenar a los que no. Si alguien, por ejemplo, Pablo dice, y Pablo lo escribe en la carta a los romanos, si Panchito guarda los días de reposo, guarda los sábados, no lo menosprecies. Eso dice Pablo, no lo menosprecies. Pero también dice a los que guardan los días, no juzgues al que no lo guarda. ¿Por qué? Porque el que lo guarda, lo hace para Dios. No tiene entendimiento, pero lo hace para Dios. Y el que no guarda los días, pues para Dios no lo guarda. Porque yo no guardo los días. Yo prefiero descansar en Cristo. Para mí todos los días son iguales. Hay personas que no comen carne de puerco, no comen camarones, no comen hígado. Yo sí. Yo no desprecio, porque la palabra de Dios no desprecies a los que comen verduritas y no quieren comer carne. Pero el que come verduritas y no come carne de puerco, no desprecie, no juzgue al que come de todo. O sea, a mí me encantan los chicharrones, yo como chicharrones. Pero si un hermano me invita, hermano, venga a mi casa, y si quiere traer un taquito, y yo sé que él no come carne de puerco, pues yo también por amor a Cristo y por amor a mi hermano, pues yo no lo voy a hacer enojar llevando carnitas o chicharrones a su casa, como con los musulmanes no comen carne de puerco. Yo tenía un cliente que ya le digo, mira, los chicharrones se venden mucho, y dice, no, dice, yo no sabía que ellos no comían ni venden cigarros, pero no chicharrones. Yo digo, bueno, está bien, ¿verdad? Y hay que respetar amando podemos conquistar muchas cosas. Sí, yo siempre amo, no, hermanos, les soy sincero, no, yo no siempre estoy amando, ¿verdad? A veces no hago lo correcto, lo bueno, pero tampoco, yo no quiero pecar, les soy sincero, yo no quiero pecar. Entonces, entiendan, hermanos, que si ustedes le consagran su corazón a nuestro Señor, las bendiciones, hermanos, son incontables en realidad. Las bendiciones son grandes, hermanos. Entonces, ya son consagrados a nuestro Padre Dios. Sigan adelante y sigan compartiendo a los llamados a la cena del Señor. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.